Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 4 al 6. Hechos 3, versículo 4 al 6. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, dije hasta el 6, 7, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Las historias bíblicas no están solo para hacer narrativas, no tienen solo el propósito de contar un evento que sucedió, que aconteció en X momento. Muchas de las historias bíblicas, cuando fueron narradas, cuando fueron escritas, tenían también el propósito de producir alguna enseñanza, alguna moraleja, alguna instrucción que sirviera para responder a cualquier asunto en el que la iglesia primitiva estuviese involucrada, ya fuese un asunto para establecer la vida bíblica, la vida ética o la vida moral de la iglesia. Hubo situaciones donde, cuando la iglesia se enfrentó a algunos problemas, recurrieron entonces a pensar en términos de qué Jesús había dicho o qué Jesús había hecho, que de alguna manera pudiera producir norte, pudiera producir alguna dirección a los creyentes para manejar las crisis y las dificultades en las que ellos podían estar en ese momento inmersos. Así es que, si tomamos este pasaje que leímos en esta mañana, partiendo de esa premisa de que no necesariamente es una narrativa por contarnos una narrativa, por contarnos un milagro más que realizaron los discípulos, entonces pudiéramos tal vez considerar y encontrar dentro de ella algunas enseñanzas sumamente interesantes. Para el judío, el día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. A esto se le llamaba entonces, por ejemplo, a las 9 de la mañana se le llamaba la hora tercia, y al mediodía se le llamaba la hora sexta, y a las 3 de la tarde se le llamaba la hora novena. Estas 3 horas que aparecen registradas muchas veces en los eventos del Nuevo Testamento eran consideradas las 3 horas especiales de oración para cualquier judío. Un judío entendía que debía orar, y desde luego ellos tenían un tiempo, un espacio para la oración. Y desde luego, pues
la razón por la que el autor de la historia nos ubica una hora es para precisamente hacernos saber que en ese momento que Pedro y Juan estaban yendo a la sinagoga, estaban yendo al templo, era porque a esa hora toda la gente caminaba precisamente para orar. Por el otro lado, en Oriente era costumbre que la gente que tenía situaciones difíciles desde el punto de vista económico, pues de alguna manera pudieran acercarse para pedir limosna a la entrada de los templos. Siempre ha habido la idea que quien llega a un templo tiene sensibilidad. Quien llega a una iglesia es porque tiene sensibilidad. Y desde luego la gente sabía dónde ubicarse y a qué hora debía ubicarse en un lugar. Desde luego, pues si la gente iba al templo a unas horas específicas, los mendigos iban también al templo, pues a esas mismas horas específicas. Llegaban y se colocaban allí con alguna esperanza. Generalmente la esperanza de ellos era que alguien, la gente que pasara por allí, depositara en algún utensilio, depositara alguna moneda, alguna aportación económica para ellos poder tener algún sustento de vida. Desde luego, un planteamiento que es considerado y una reflexión que puede ser considerada dentro de ese argumento que nos hace Lucas con respecto a esta historia es que el amor a Dios y al prójimo deben ir de la mano. Y desde luego los mendigos lo sabían, los hombres que tenían necesidad en aquel tiempo lo sabían. Quien llega a la iglesia va a la iglesia porque hay alguna naturaleza de sensibilidad en su interior. Y desde luego, si hay sensibilidad, puede entonces entender el dolor humano. Si hay sensibilidad, puede entender el problema del otro. Si hay sensibilidad, puede entender la desgracia que sufre el otro ser humano. Y ante esta situación, pues la Biblia nos presenta dentro de esta historia, pues lo que era muy usual. Si era la hora de la oración, si los hombres sabían que quien tiene amor a Dios también expresa su amor al prójimo. Digo, eso es lo que se espera, ¿no? Porque a fin de cuentas se traduce en eso. A Dios le encanta más que le manifestemos el amor que le tenemos a Él, al prójimo, que a Él mismo. Porque a fin de cuentas, ¿de qué sirve que digamos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano? ¿No? Es el planteamiento de Juan. Pues no tiene ningún sentido. O sea, si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, pues el pentecostal de la década del 50 diría, no te ha amanecido, ¿verdad? Todavía no te ha amanecido, no has tenido realmente un encuentro con Dios, porque se necesita tener una evidencia del amor que tenemos a Dios. Y la mejor evidencia del amor que tenemos a Dios es cuando podemos solidarizarnos en sensibilidad con el ser humano, sobre todo en el sufrimiento. Porque cuando los seres humanos están bien, hay que amarlos, no hay ningún problema. Pero hay gente que puede amar a los que están bien. De hecho, hay personas que se identifican con los que están bien, se solidarizan con los que están bien. Yo me he topado con casos de gente que me ha dicho así, me dice, yo sé elegir mis amigos, y yo sé acercarme a la gente, y yo sé a quién debo acercarme, yo sé con quién debo cultivar amistad.
Y desde luego, si eso es en términos de evitar ser contaminado, fantástico. Si eso es en términos de evitar ser dañado, fantástico. Pero si por el otro lado es por el hecho de que a quien a buen árbol se arrima, ¿verdad?, buena sombra le cobija, pues yo creo que el hombre de Dios y la mujer de Dios de vez en cuando debe arrimarse a árboles que no tengan hojas, a árboles que no produzcan sombra. ¿Por qué? Porque no hay forma en que podamos decirle a Dios que le amamos si nuestro amor a Dios no va acompañado con un acto de sensibilidad y de solidaridad con aquel ser humano que sufre. Lucas dice que dadas esas circunstancias, allí había un paralítico. Y desde luego, este paralítico representa precisamente las circunstancias dolorosas y agónicas que podían enfrentar los pobres en aquel tiempo. El pobre siempre ha tenido que sufrir la peor parte de la interpretación que prejuiciadamente los humanos hacemos. De hecho, yo he llegado a escuchar gente decir que la pobreza es una maldición. Y yo casi me arranco los pocos pelos que me quedan cuando escucho eso. Que la pobreza es una maldición. Entonces, no solamente ahora identifican al pobre, sino que también le dicen al pobre maldito. Y oigan, y quien vive dentro de una desgracia, quien vive dentro de una experiencia agónica, quien vive dentro de una experiencia dolorosa, no necesita que se le añadan adjetivos que le denigren, que lo marginen, que lo separen. Y desde luego, en aquel tiempo también Israel veía al pobre llana y sencillamente como ese ser que está ahí, que por alguna razón es pobre, por alguna manera es pobre. Yo escuché una vez a un hombre predicar un sermón que me encantó, y él decía que la única razón por la que Dios tenía a los pobres era precisamente para evidenciar en los que tenían más cuánto de Él había en el corazón. Hay un mensaje dentro de la iglesia primitiva. Hay un mensaje, como dije al principio, esta historia sirve para poner en contexto a la iglesia primitiva de su tiempo. A esta iglesia que está en cierne, a esta iglesia que se está desarrollando, a esta iglesia que está entendiendo un nuevo paradigma de la fe, un nuevo paradigma del propósito y del plan de Dios. De hecho, cuando uno lee al libro del profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, uno va a encontrar algunos planteamientos que son sumamente interesantes sobre este particular, sobre esto que yo estoy diciendo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 61 y en el versículo 1 al versículo 3, dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para mostrar su gloria. Es decir,
dentro de la visión profética de Isaías, el pobre, el que sufre, el que padece, el que está en situación difícil, el que está inmerso en una experiencia agónica, en una experiencia dolorosa, no debe entenderse bajo ninguna circunstancia que está en una maldición. No debe entenderse bajo ninguna circunstancia que está precisamente bajo esas condiciones por la ausencia de fe que pueda tener. En el paradigma de la vida cristiana, en la fe cristiana, el pobre tiene una posición especial. El profeta Isaías en el capítulo 29 y en el versículo 18 y versículo 19 nos dice: en aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo, y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor. Los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Y si me permiten mirar el versículo 30, el capítulo 35, brevemente en el versículo 5 y en el versículo 6, dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Fíjese cuál es la intención del historiador que nos trae este dato de la sanación del cojo, de este paralítico. No es meramente decirnos que hubo un milagro, es transmitir una enseñanza que pueda reinar en la mente y en el corazón de nosotros. Porque muchas veces estamos revestidos de prejuicios con respecto a seres humanos que están en desgracia. Yo nunca olvidaré la primera vez que yo fui a la República Dominicana, la segunda vez, perdón. Yo tendría unos 19 años de edad. Y llegué allí a la República Dominicana y nos fuimos a un pueblo que es hermosísimo, Jarabacoa, precioso. Y allí me llevaron a la plaza y yo fui con un joven amigo y vi a un individuo en un pantalón todo raído, pero raído, y en una camisita que era hilachas, y lo vi descalzo, y lo vi caminando por la plaza, y lo vi varias veces, y quise hacer comentarios sobre él, y escogí el peor comentario para hacerlo. Dije: pobrecito, qué mucha desgracia tiene que vivir ese hombre. Y el que andaba conmigo me dio: desgracia ninguna. ¿Cómo? Me dice: desgracia ninguna, tenlo por seguro. Tu planteamiento es el resultado de tu ropaje, de cómo tú interpretas las cosas o la apariencia, pero desgracia ninguna. Y yo le dije: ¿tú estás seguro? Me dijo: ¿quieres verlo? ¡Turuleque! ¡Turuleque! Y allá respondió aquel muchacho altísimo. No tenía zapatos porque hubo gente desde Puerto Rico que le quiso llevar un par de zapatos, pero la talla 12 no le servía, le quedaba chiquita. Y llegó Turuleque y se acercó a nosotros. Y mi amigo le preguntó: ¿cómo estás hoy? Y dijo: como siempre he estado, feliz.